¿Quieren escuchar una historia? Había un jovencito chiquito, un jovencito, digamos, de la edad un jovencito de 5 años, que estaba en el parque y tenía sus manos en la Biblia y estaba alabando a Dios, dándole gloria a Dios. Este jovencito en el parque decía, aleluya, Dios es grande. Y gritaba y no le importaba que escuchaba. Decía, aleluya, Dios es grande. No le importaba que él escuchara. Después de eso llegó un hombre que recientemente se había graduado de una universidad. Este hombre se sentía muy inteligente y quería hablarle a este muchachito y le preguntó, ¿cuál es la fuente de tu gozo? Le dijo al jovencito de 5 años. Y el jovencito se sonrió y le dijo, tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer, le dijo este hombre recién graduado. Y le dijo el jovencito de 5 años, le dijo, mira, yo acabo de leer que Dios abrió el mar Rojo y una nación que se llama Israel pasó por el medio y después Dios cerró las aguas y el ejército de Egipto murió. Este hombre que se había graduado se rió y se sentó cerca del jovencito y trató de darle una explicación mundana. Y le dijo, mira, todo esto se puede explicar claramente, le dijo al muchachito. No estés creyendo esas cosas de la Biblia. Se ha probado a través de la ciencia que el mar Rojo solamente eran 10 pulgadas de agua. Así que 10 pulgadas de agua no había problema para que los israelitas cruzaran el mar Rojo. No estés creyendo la Biblia, le dijo este hombre. Y los ojitos del niño se abrieron grandes mientras él aguantaba la Biblia en sus manos. Este hombre pensó que le había enseñado algo a este jovencito, algo científico. Pero de repente el niño brincó a sus pies y empezó a regocijarse aún más y a gritar aún más, gracias Dios, yo te amo. Y el hombre no sabía por qué la jubilación. Y le dijo, ¿por qué tú estás tan contento? Y el muchachito le dijo, wow, Dios es más grande aún de lo que yo pensaba. No solamente Él cruzó la nación de Israel a través del Mar Rojo, pero para completar todo, los ahogó solamente en 10 pulgadas de agua. Lo que es la fe. Los ahogó solamente en 10 pulgadas de agua. Le quiso robar la fe, pero el muchachito sabía que Dios había hecho su trabajo. Si eran 10 pulgadas, los ahogó en 10 pulgadas de agua, decía el jovencito. Gloria a Dios. Aún su fe era mucho más grande de lo que había sido anteriormente. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Que ahogó un ejército en 10 pulgadas de agua. Y el mundo va a querer sacarnos y distraernos de lo que Jesús hizo realmente. Pero este Jesús, en esta mañana quiero hablar de él un poquito. He estado hablando del Sermón del Monte. Cuando Jesús empezó su ministerio, Jesús el Cristo salió del desierto guiado por el Espíritu. Y dice la palabra que fue y lo siguieron y en un monte se sentó. Es el discurso más largo que ha hecho. Jesús lo predicó en alrededor de 12 minutos, de 12 a 20 minutos. Nosotros llevamos, este es el tercer sermón y hay como 12 secciones de lo que él enseñó. Pero él lo predicó en 12 minutos, así que yo no puedo hacer eso, Hoy vamos a dar la tercera parte. Primero hablamos de las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas. Estamos hablando de Mateo capítulo 5. Y hablamos que ese es el carácter de Jesús. Carácter de Jesús. Jesús fue al monte así como Moisés dio la ley, recibió la ley. Jesús aquí estaba dando la enseñanza que necesitamos. Y vamos a hablar hoy como Jesús dice, yo no vine a abolir la ley. Yo vine a llenarla, complementarla, expandirla. Vamos a ver un poquito porque muchas personas se confunden con esto. El segundo mensaje que dimos la semana pasada a las 6 de la tarde, ¿quién se acuerda?
Aleluya, se acordó Jeffrey. Pastor, apúntale, le debo un almuerzo a Jeffrey ahí. Dios dice, mira, tú eres la sal del mundo. Allá se están pudriendo. Hay gente que está muriendo y tú eres la sal del mundo. Y esa sal, esas personas van a ser salvas a través del carácter de Jesús, que son las 8 bienaventuranzas. Bendecidos los pobres en espíritu, bendecidos aquellos que lloran por aquellos que tienen necesidad. Estas 8 cosas que están en la primera parte del capítulo, el carácter de Jesús dice, a través de esto tú vas a ir y vas a salvar a aquellos que están pudriendo. Tú eres sal, pero no te contamines, porque la sal contaminada se pone insípida y es buena para ser pisada, dice el Señor. No sirve. La sal de por sí nunca se contamina, la sal siempre se mantiene pura, solamente pierde su pureza si se contamina con algo. Y así somos los cristianos, cuando los contaminamos con otra versión, anular la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas no vale. Eso ya está en tu corazón a través del Espíritu Santo. Pero estos fariseos hablaban y se sabían, se memorizaban estos libros, pero hacían lo que les daba la gana. A nosotros Jesús dijo, no vas a jugar ese juego. Sí es importante que tengas la ley, pero va a estar en tu corazón. Porque yo escudriño tu corazón. Aún más Jesús dice, aún si lo piensas ya la embarraste, ya pecaste. El fariseo no pensaba así. El fariseo decía, si la ley dice mueve esto y yo no lo muevo, pues ya estoy en problema. No importaba lo que tenía en su corazón, eran hacedores. Pero Jesús cambió esas reglas. Por eso dice que tú y yo somos más obedientes, tenemos que ser más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley. Y si no somos así, no entraremos en el reino de Dios. Cuando Jesús empezó a predicar este sermón, que se trepó allá a este monte, se sentó, digámoslo así, que la gente lo estaba persiguiendo, empezó hablando, dichosos o bendecidos los pobres en el espíritu. Eso se llama la tercera persona, dichosos aquellos. Cuando hablamos de la sal y la luz, ya cambió a la segunda persona, ya no decía dichosos aquellos, sino ustedes son la luz. Pero aquí, ¿qué pasó? Marcos 6:6, vemos que dice la palabra que un sábado Jesús y sus discípulos estaban en el campo sembrando trigo. Y los sábados los judíos no trabajaban, es el día de descanso. Y dice que los discípulos empezaron a arrancar espigas y a frotarla entre las manos para sacar el trigo y comérselo. Y los fariseos, versículo 2, Lucas capítulo 6, versículo 2, perdón. Los fariseos vieron a los discípulos hacer esto y dijeron, ¿por qué desobedecen la ley? Está prohibido hacer eso en el día de descanso. Versículo 3, y Jesús le dice a los fariseos, ¿no han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? David entró a la casa de Dios, tomó el pan sagrado que solo los sacerdotes tenían permiso de comer y se lo comieron él y sus compañeros. Más adelante en el versículo 6 dice la palabra del mismo capítulo que otro sábado Jesús fue a la sinagoga para enseñar y allí estaba un hombre que tenía la mano derecha tullida. Los fariseos, los maestros de la ley, estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba la mano del hombre. Jesús se dio cuenta y le dijo a este hombre enfermo, levántate y párate en medio de todos. El hombre se levantó, versículo 9 del capítulo 6 de Lucas, y Jesús le dijo, voy a hacerle una pregunta. ¿Qué es correcto hacer en el día de descanso? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Después de mirar a todo, la Biblia dice, Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano. El hombre la extendió y la mano quedó sana. Versículo 11 del capítulo 6 de Lucas dice, pero aquellos hombres se enojaron muchísimo y comenzaron a hacer planes contra Jesús. Entonces se entiende por qué esta gente pensaba que Jesús no tenía respeto a la ley. Porque el día sábado, si él veía un enfermo, lo sanaba. Y si tenía hambre, iban y recogían y comían. Y aún más Jesús sabía la escritura, porque cuando tú lees el rey David que estaba huyendo de Saúl, tenía hambre y un sábado fue al templo y le pidió al sacerdote que le diera pan. Y le dieron pan. También le pidió una espada, le dieron la espada de David. Y se llevó la espada de David, de Goliat. David se llevó la espada de Goliat para poder defenderse.
Entonces Jesús no jugaba estas reglas religiosas, pero respetaba la revelación divina de Dios a través de los profetas. Habían dos tipos de revelación. Una que era la revelación profética que lo apuntaba a él, y otra era la revelación o la guianza de Dios para el mundo. Jesús respetaba todo eso. Revelación divina, si él era Dios, ¿cómo no lo va a respetar? Pero la gente de aquel entonces no entendía eso porque veían que Jesús muchas veces tomaba lo que decía la ley y la expandía un poco, la aclaraba, o venía y hacía lo que era correcto. Así que ellos preguntaban, ¿es acaso una enseñanza nueva? ¿Qué hace este hombre con esta autoridad? Y estaban confundidos. Estaban confundidos. Y podemos entender por qué. Ay, se me cerró la tabletita aquí. Entonces era natural que muchos se hicieran esta pregunta. ¿Cuál era la relación entre Jesús y Moisés? Para ellos estaba claro que los escribas se sometían a la ley porque eran maestros de la ley, interpretaban la ley. Pero Jesús cuando hablaba le decía, yo les aseguro, hablando de su propio nombre y de su propia autoridad. ¿Cuál era esa autoridad que tenía Jesús? Así les parecía a algunos. Pero Jesús fue muy claro, le dice, no piensen que yo he venido a anular. Y esa palabra significa, sino a cumplir la ley. Esa palabra cumplir significa llenar. Dice, no piensen esas cosas porque Jesús sabía lo que estaban pensando. Aún hoy en día la gente se pregunta en diferentes formas sobre cuál es la relación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Jesús, sabiendo el problema sabiamente, en este discurso habló de esto. Jesús no había venido al mundo para anular la ley o los profetas. No he venido sino para darles cumplimiento, dice el Señor. Para darles cumplimiento. Jesús no hablaba para cancelar nada, sino para ampliar y para hacer la culminación de aquellos que la Biblia en el Viejo Testamento apuntaba hacia Él. Muchas veces simplemente explicaba las cosas o si no lo cumplía. En primer lugar, el Antiguo Testamento tenía lo que se llama el Torah, que son enseñanzas doctrinales o son instrucciones reveladas por Dios. Y ahí Dios nos instruye hacia la salvación. Jesús lo cumplió todo en el sentido de llevarlo a través de su persona, de cómo Él caminaba, de cómo Él actuaba, de su obra. Y en segundo lugar, el Viejo Testamento tiene revelación profética. Y esa revelación profética apuntaba a Él, el Mesías. Ahí lo cumplió también. Así que en su vida Él cumplió las dos cosas. No vino a anular nada, vino a cumplirlo, vino a explicarlo, a ensancharlo. Él cumplió todo en el sentido que todo lo que había sido predicho sucedió en Él. Todo lo que es predicho en el Viejo Testamento sucedió en Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 15, dice la palabra que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Básicamente Jesús estaba diciendo, las escrituras dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. Aun cuando llegó a la cruz, ahí fue el cumplimiento perfecto de todo este sistema del ceremonial del Antiguo Testamento, todo lo profético, ahí lo cumplió. Jesús lo cumplió, lo obedeció, nació bajo la ley, conocía la ley. Así que Jesús rechaza todo aquello que mira estas cosas superficialmente. Su propósito no fue cambiar la ley, sino revelar todo el significado que estaba destinado a contener. Y quizás te está preguntando, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Ya llego a ese punto.
El apóstol Pablo lo habló y dijo que Jesús, Cristo, es el fin de la ley. No significa que ahora somos libres para desobedecer, sino lo contrario. Lo contrario. Al aceptar a Cristo, aceptamos toda la revelación de la Biblia, el cual Él cumplió. Déjame decirte esto de nuevo. Al aceptar a Cristo, tú aceptas toda la revelación de la Biblia, la cual Él vivió y Él cumplió. Dios ya nos aceptó por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. En aquel entonces el que cumplía la ley, pues, y nadie podía, pero ahora el estandarte es Cristo, porque ya esa ley Él la cumplió, Él la vivió. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Romanos 10:4 lo dice claramente. Dios ya nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Esto significa que la aceptación de Dios no se obtiene mediante la obediencia a todas estas reglas, sino mediante la fe en Cristo. Y Cristo dijo, ninguna parte de esta palabra, de esta revelación de Dios será descartada. Ni aún una sola letra, dice este versículo. Todo tiene que ser cumplido y este cumplimiento no será completo hasta que los cielos y la tierra misma hayan pasado. Entonces, el tiempo como ahora lo conocemos cesará un día. Cuando el mundo cese, entonces la palabra escrita de la ley, la revelación de Dios no se necesitará más. Pero mientras este mundo, este universo esté funcionando, la palabra de Dios, la revelación de Dios es viva y no se puede descartar. Así la ley, la revelación divina es tan perdurable como el universo. No podemos decir, no, que eso está en el Viejo Testamento. Mi Jesús el Cristo lo cumplió, lo vivió. Tenemos que enfocarnos en Él, pero tampoco podemos decir, no, eso no aplica a mí. El cumplimiento final de la ley y el nuevo nacimiento del universo empezarán juntos. Los fariseos eran estas personas que estaban contentos con obediencia formal. Jesús, como te dije, nos enseña que las demandas de Dios son mucho más radicales que obedecer una regla. La justicia que le agrada es justicia interior. Es la justicia de tu pensamiento. Dios mira tu motivación. Los fariseos seguían reglas. Por eso Dios dice que para entrar en los reinos de los cielos tiene que ser más justo que los fariseos y los maestros de la ley. Porque no es solamente obedecer, porque un libro dice obedece. Es tu pensamiento, es tu motivación, es lo que tenemos en el Señor. Por eso el Señor dice, yo me fijo en tu corazón. Y nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta de eso. Esa nueva justicia de corazón que Jesús explicaba. Jeremías lo dice en el capítulo 31, dice, Dios dice, yo pondré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón. Ya no tenemos que ser como los fariseos memorizándonos toda esa ley. Ya Dios puso su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Solo pídele a Dios la llenura del Espíritu Santo. Y cree en Jesús en Cristo. Él te traerá convicción. Y todo lo revelado por Dios, toda la revelación del Señor va a ser parte de tu vida. Ya Dios dice, yo no necesito que estés memorizándose 500 leyes o lo que sea para que tengas salvación. Yo me aseguraré que pondré mi ley en tu mente y escribiré en tu corazón, prometió Dios a través de Jeremías. Y dice más adelante en el 36:27, ¿y cómo va a ser eso? Dice, infundiré mi espíritu en ustedes, dice el Señor. Infundiré. ¿Cómo va a poner la ley en tu mente y la escribiré en tu corazón? Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes, dice el Señor. Santo Dios. Es a través de su Espíritu Santo. Tú estás obedeciendo la ley ni te das cuenta, hermano. Tú eres más justo que los fariseos. Por eso vas a estar en la gloria y ellos no, que los religiosos, que los maestros de la ley.
Porque el Señor a través de su Espíritu está infundiendo, está escribiendo en tu corazón y en tu mente sus leyes. Y dice, y haré que sigan mis preceptos y los obedezcan. Toda esa revelación divina está en nosotros. Solo necesitamos su Espíritu Santo y una relación con Jesús de Cristo. Gloria a Dios, lo leemos, vaya. Gloria a Dios. Pero no como los fariseos, el Señor ya lo pone en tu espíritu y en tu corazón. Lo infunde, dice la palabra. Así pues, las dos promesas de Dios, dice, voy a poner su ley dentro de ti y poner su espíritu dentro de ti. No tienes que imaginarte cómo va a pasar. No tienes que salir preocupado. Dios mío, si no, la ley es parte de tu revelación y yo solamente sé un poquito. No te preocupes. Digo, léelo, obviamente. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, podemos prescindir de la ley. Porque lo que el Espíritu hace en nosotros es precisamente escribir la ley de Dios. Así, Espíritu, la ley, justicia y corazón van juntos. Ya no más obedecemos reglas, sino que en nuestro corazón sentimos, en nuestra mente meditamos. Porque el Señor sabe que esa obediencia ciega de la ley no nos haría caminar en el camino correcto. Tiene que estar en nosotros, en nuestro espíritu, y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Tiene que salir de adentro hacia afuera. Ellos era de afuera hacia adentro y te repetían todo. Pero Jesús dijo, yo no vino a abolir esto, yo voy a vivirlo, yo voy a cumplirlo, porque apuntan hacia mí. Y ya el Señor dijo, no serás salvo por obediencia a todas estas reglas, sino mira a mi Hijo Jesús, que ya cumplió la ley. Y al aceptarlo a Él, yo infundiré en tu espíritu y en tu mente toda la revelación divina. ¿Qué es lo que significa la ley? Revelación de los cielos, a través de que el mundo empezó. El Espíritu Santo la pone en nuestro corazón y nos lleva, nos redarguye a actuar. Es esa obediencia profunda la que es justicia de corazón que le llama. Y solo es posible a aquellas personas a quienes el Espíritu Santo ha regenerado y quienes tienen el Espíritu con ellos. Por eso dice la palabra, es imposible, dijo Jesús, entrar en el reino de Dios sin una justicia mayor que los fariseos. Una justicia más profunda, sin obedecer, sin tener los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Y esto viene a través del nuevo nacimiento. Y nadie puede entrar al reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Entonces, en estos 3 versículos que estuvimos leyendo, el Señor Jesús le hablaba al pueblo en aquel entonces, porque muchos pensaban que Él estaba trayendo algo nuevo, una revelación nueva. Y sí trajo cosas nuevas. Y todo lo resumió, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Eso lo tenemos claro. Pero el Señor Jesús dijo, yo no vine a decirle mentirosos a los profetas. Yo no vine a decir que la revelación que Dios le dio en Levítico a Moisés está errónea. No, yo vine a cumplir, yo vine a llenar, yo vine a ampliar todo eso. Y como yo lo hice y yo moriré en la cruz por ti, solamente ven a mí, porque yo seré el camino que te lleve al Padre. Y aún más, el Espíritu había dicho años atrás a través de Jeremías, no te preocupes, porque yo infundiré de mi Espíritu en ti y escribiré esa ley en tu corazón y en tu mente. Y te voy a hacer una criatura nueva a través de todo eso. Gloria a Dios por su palabra, pero dice el Señor, ni una tilde, ni un nada de este libro debe ser ignorado. Nada. Ciertamente hay cosas ceremoniales que los judíos hacían que nosotros no tenemos que hacer. No entren en el domingo que viene con su ¿cómo se llama eso? Llama acá o lo que sea, no vengan vestidos de judíos, nada de eso.
Pero la revelación de Dios que está en este libro santo, de principio al final, dice que solamente cesará cuando el universo pare. Ya no necesitamos. Enfoquémonos en Jesús, iglesia, y en la llenura de su Espíritu. Y el Espíritu nos va a guiar al comportamiento que necesitamos, nos va a llevar a estudiar. Y cuando pones a estudiar la Biblia, es bien interesante porque, por ejemplo, en el libro de Génesis, le decía yo a la pastora, el Señor empezó a crear cosas, pero le dijo a la tierra, no, le dijo a la tierra, tú ve y produce plantas. Le dijo al mar, tú produce peces. Y la tierra obedece, todavía sigue produciendo. Yo me paso peleando con la tierra en la montaña, siguen produciendo plantas y sigue, todavía obedece. Si la dejo quieta se me llena toda la casa de plantas y le dijo al mar, tú produce los peces. No dijo yo voy a crear el tiburón, no. Tú produce, le dijo a las aguas, produce. Y el Señor hoy nos dice también, tú produce, iglesia. Con su Espíritu no hay nada que no podamos hacer. Con su guianza, con su ley. Pero es su Espíritu Santo. En el principio la tierra estaba toda desordenada y su Espíritu vino a ordenar. Tu vida está desordenada y el Espíritu Santo quiere ordenarla si es así. Porque tú eres tierra, tú saliste del polvo. Y en ese proceso de creación Dios creó al hombre último, en el último día, para que no se gloriara y dijera, me crearon primero y yo ayudé a Dios a crear el firmamento. ¿Sabe cómo es el hombre tarde o temprano? Yo ayudé a Dios, me creó primero porque necesitaba ayuda. Yo lo ayudé a crear, último y de tierra. Para que entendamos nuestra flaqueza, entendamos nuestra debilidad. Entonces el mensaje de hoy era un mensaje también para aclarar, porque muchas veces nos confundimos y que la ley, que si Cristo, miremos a Cristo. Pero entendamos que toda la palabra de Dios es importante, es Dios, es vida y tenemos que atesorarla. No podemos jamás decir, no, que yo solamente soy un nuevo testamental o lo que sea. Yo lo digo testamento para qué, eso es de judíos, no, eso es para todo. Es revelación de Dios. Revelación de Dios. Pero si todavía en tu corazón sientes que dudas de palabra, vamos a pedirle al Espíritu Santo que te llene, porque es Él que trae convicción. Es Él. La Biblia es el único libro donde el autor está contigo leyéndolo. Marlon escribe un libro, yo lo compro, me lo llevo. Marlon no va a estar al lado mío mientras yo lo leo. La Biblia, cuando tú la lees, el autor, el Espíritu Santo, Dios está contigo ayudándote a leerla. Es el único libro en la cual el autor se sienta a tu lado y tú miras cualquier versículo. Y yo soy bien lento para leer porque yo tengo que subrayar todo. Y he leído la Biblia ya completa, pero siempre empiezo de nuevo. Esta es nueva y empecé a marcarla ya. Y empiezo cada palabrita y le hablo al Señor. Señor, ¿qué quiere decir esto? Señor, ¿por qué? Y le hablo. Tú también, Angie, ¿verdad? Esa Angie se le nota en la carita. Tú también, Angie, ¿eh? Le dice, Señor, ayúdame, ¿qué significa esto? O le digo, qué interesante esto, Señor. Y subrayo cositas que me brincan. Y después que marque esta completa, ya busco otra nueva. Y empiezo, pero lento. Tengo que tener este pedacito porque me gustan las líneas derechas. No me gusta hacer líneas feas. Me gusta todo derechito y nítido. Es el primer libro que fue imprimido en el mundo. El primer libro que fue imprimido. Y es el libro de más venta en el mundo. No hay otro. Y han tratado de aniquilarlo.
Pero es el Espíritu Santo, hermanos, el que está con nosotros mientras lo leemos. Hoy hablamos de 3 versículos y hemos estado aquí hora y media, 1 hora quizás, no sé cuánto. Ay, la profundidad que hay cuando lo lees con el Espíritu Santo. Cuando Dios está a tu lado diciendo, eso está bien, no, quizás eso no. Vete aquí, ve allá. La belleza. No se ajoren por estar que te lee, quiero leerlo todo para decir que lo leen. No. A veces yo paso 1 hora leyendo un párrafito así y buscando aquí, mirando acá y me deleito. No se ajoren porque Dios no tiene prisa. Entonces hoy quiero cerrar ministrando que sea el Espíritu Santo, ponte de pie, que sea el Espíritu Santo poniendo en tu corazón